LBS, los de siempre, presentan el Pomberito entre las sombras del monte. En lo profundo de las selvas del noreste argentino, en los rincones más olvidados de Paraguay, existe una figura que ha atemorizado a generaciones. Se le conoce como el Pomberito. Es una sombra furtiva, un guardián del monte, al que pocos se atreven a nombrar. Hoy vamos a hablar de él, de las historias que lo rodean y quizás desentrañar su misterio. El Pomberito es una de las leyendas más arriesgadas en la región. En su aspecto más común, es descrito como un hombre pequeño, deforme, de pies descalzos y muy peludo. Según el folclore guaraní, él cuida los bosques y castiga a aquellos que faltan el respeto a la naturaleza. Es curioso cómo cada pueblo tiene su propio hombre del saco, ¿no? A veces pienso que esta historia solo existe para asustar a los niños y mantenerlos lejos del monte. Puede que lo pienses, pero muchos aquí te dirían que el Pomberito es muy real. Mi abuelo siempre contaba una historia que pasó hace más de 50 años, cuando trabajaba como peón en una estancia en medio del monte. Decía que una noche se quedó solo en el campamento, ya que los otros hombres habían ido al pueblo. La luna apenas iluminaba la selva y se escuchaban ruidos extraños, pasos que parecían cercanos, pero nunca veía a nadie. Los pasos. Eso es lo que más se dice del Pomberito, ¿verdad? Algunos afirman que te sigue, pero nunca lo ves. Siempre está justo afuera de tu alcance. Así es. Mi abuelo escuchó esos pasos por horas, hasta que algo comenzó a golpear las paredes de la choza donde dormía. Al asomarse no había nada, pero el aire estaba cargado, como si alguien estuviera allí, observándolo. Esa misma noche encontró sus herramientas dispersas por el campamento, y una de las mulas había desaparecido. ¿Y nunca encontró a la mula? Quizás fue algún animal salvaje o simplemente alguien bromeando con él. No, la mula apareció días después, en medio del monte, como si hubiera sido de vuelta. Pero nunca fue igual. No quería acercarse al campamento, como si algo la hubiera espantado profundamente. Interesante. Según la leyenda, el Pomberito tiene la habilidad de hacerse invisible y puede encantar a los animales. Se dice que se roba las gallinas, mulas y hasta mujeres, aunque también puede ser benevolente si le dejas tabaco o ron como ofrenda. Hay algo en esas historias que resulta inquietante, ¿no crees? Imagina estar solo en el medio del monte, rodeado por la oscuridad y escuchando esos pasos. ¿Qué harías? Yo lo he vivido, en el monte, pero en las afueras de mi casa. Era tarde, casi medianoche. Estaba regresando de un viaje. La luna estaba alta y mientras caminaba por el sendero, escuché los famosos pasos detrás de mí. Me di vuelta varias veces, pero no había nadie. Lo más extraño es que los pasos no se detenían. Comenzaron a rodearme, pero cuando me detenía, ellos también lo hacían. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces recordé lo que me había dicho mi abuelo. Si escuchas al Pomberito, no lo mires, sigue caminando, como si no estuviera ahí. Así lo hice, aunque cada segundo me sentía más observado. Muchos aseguran que esa es la clave para evitar su ira, ignorarlo. Si lo enfrentás, dicen que te maldice, te causa fiebre o se lleva algo valioso. ¿Y no crees que simplemente fue tu imaginación? Estar solo en un lugar oscuro puede jugarnos malas pasadas. Los sonidos del monte son extraños para quienes no están acostumbrados. Puede ser, pero esa noche llegué a casa tan rápido como pude, y justo antes de entrar vi algo. Una sombra pequeña que desapareció en el monte. Desde entonces siempre dejo una pequeña ofrenda de ron en la puerta. No he vuelto a escuchar esos pasos desde entonces. El Pomberito, real o no,
sigue siendo una leyenda viva en la región. Muchos aseguran que lo han visto, otros, como nuestro amigo aquí, prefieren no tentar a la suerte y respetar las costumbres. Fascinante, es como una figura como el pomberito puede encapsular el respeto hacia la naturaleza, algo muy arraigado en las culturas indígenas del noreste argentino y paraguayo. Nos recuerda que en el monte tiene sus propios guardianes. Guardianes o no, siguen siendo una buena historia, aunque, siendo honestos, si alguna vez escucho esos pasos en el monte, quizás prefiera no averiguar de quiénes son. Así que la próxima vez que camines solo por el monte y escuches unos pasos detrás de ti, recuerda, puede que el pomberito te esté vigilando. Mejor no mirar atrás. Buenas noches. Bienvenidos a Leyendas Urbanas, el podcast donde exploraremos los misterios más fascinantes de nuestra cultura. Hoy viajaremos al corazón del folclore guaraní, entre los campos y selvas del Paraguay, el noroeste argentino y el sur de Brasil, para conocer una de las criaturas más enigmáticas y temidas de la región, el pombero. El pombero, un hombre que evoca misterio, respeto y hasta un poco de miedo. Este ser, según cuentan las leyendas, es una especie de duende de la naturaleza, un guardián de los bosques y los animales, que puede ser tanto un amigo como un enemigo terrible para quienes se cruzan en su camino. En cada historia, su figura cambia, pero una cosa es segura, nadie quiere provocar su ira. Imagina que estás solo en el campo, cae la noche y un extraño silencio invade el lugar. De repente, escuchas un silbido bajo, casi como si alguien estuviera cerca, muy cerca, pero cuando mirás no ves a nadie. Te preguntás si acaso es tu imaginación o será el pombero escondido en la oscuridad. Según la tradición guaraní, el pombero es un ser que habita en los rincones más ocultos de la selva. Algunos dicen que es pequeño, encorvado, con sombrero de paja y pies descalzos, capaz de moverse sin hacer un solo ruido. Otros cuentan que tiene un aspecto más animal, con mucho pelo, uñas largas y ojos que brillan en la oscuridad. Es el protector de la fauna, el vigilante silencioso de la naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no respeta su territorio? Aquí es donde empiezan las historias más escalofriantes. Cuentan que el pombero puede volverse extremadamente vengativo si alguien se atreve a dañar el bosque, a cazar de forma irresponsable o a dejar basura en su hábitat. El pombero puede atormentarle de forma misteriosa, ruidos de la noche, desaparición de objetos, animales desatados. Incluso se cree que puede llegar a asustar tanto a las personas que las deja sin hablar por días. Pero el pombero no es solo un espíritu de venganza, también tiene su lado bondadoso. Los habitantes de la región saben que si lo respetás, puede ganarte su favor. ¿Cómo? Ofreciéndole algunos regalos que según dicen le encanta: cigarrillo, miel, caña o tabaco. Dejar estas ofrendas en el campo o cerca de sus supuestas moradas es una forma de invocar su protección. Algunas familias incluso le ofrecen estas dádivas regularmente para asegurar buenas cosechas o la protección de sus animales. Así, el pombero se convierte en una especie de aliado silencioso que, si se le trata con respeto, no solo no molesta, sino que protege y cuida a los habitantes del campo. Las leyendas del pombero se extienden y evolucionan, y aunque es una figura antigua, sigue presente en el folclore moderno. Hay quienes aseguran haberlo visto o escuchado. Uno de los relatos más conocidos es el de un campesino que una noche de luna llena escuchó un extraño silbido mientras caminaba solo por el campo. Sintió una presencia a sus espaldas, pero cuando se dio vuelta no había nada, solo sombras y el crujir de ramas. Cuando finalmente llegó a casa, dejó una ofrenda de tabaco en su puerta y esa noche no tuvo más visitas extrañas. Pero no todos han tenido tanta suerte. Existen historias que cuentan que el pombero tiene un lado oscuro. Se dice que es un ser relacionado con la fertilidad. Y, en algunas versiones, las mujeres que caminan solas de noche por el bosque pueden quedar marcadas por él. La gente del lugar dice que aquellas mujeres que se topan con el pombero
especialmente si están solas, pueden quedar embarazadas por su influencia. Esto ha dado lugar a un temor particular entre las mujeres jóvenes de las zonas rurales, quienes evitan pasar cerca del bosque a ciertas horas. Quizás estas historias suenen increíbles, pero para muchos el pombero es algo real. No es solo un mito o un cuento de fogata, es una advertencia sobre el respeto a la naturaleza, una presencia casi palpable en las noches oscuras de la selva. Y aunque nadie pueda asegurar su existencia, en las zonas rurales, el pombero es tan real como cualquier otro habitante del lugar. Así que ya lo sabes, la próxima vez que estés en el campo y escuches un susurro, un silbido o percibas una sombra extraña, recuerda dejarle una ofrenda, porque si el pombero anda cerca, mejor tenerlo de amigo que de enemigo. El pomberito en la chacra. En los rincones del norte de Argentina, entre los poblados rodeados de selva y campo, se cuenta la historia de un ser peculiar, temido y respetado por igual, el pomberito. Pequeño y escurridizo, se dice que es protector de los animales y de la naturaleza, pero puede convertirse en el peor enemigo de aquellos que la maltratan. Lo describen como un hombrecillo flaco y de piernas largas y pies enormes, que camina descalzo y se desliza en silencio por el monte, su rostro siempre escondido en las sombras. Solo muestra unos ojos penetrantes que parecen verlo todo, y así el pomberito, como un espíritu de la selva, guarda el equilibrio natural en el lugar. Una noche de verano, un joven campesino llamado Marcelo decidió cortar un árbol centenario de su chacra. Su abuela le había advertido una y otra vez sobre el respeto a la naturaleza y sobre no desafiar al pomberito, pero Marcelo no le daba crédito. Pensaba que las historias del pomberito no eran más que fantasías de viejos. Con esa actitud arrogante, fue al monte y eligió el árbol más grande y viejo que encontró. Lo cortó sin remordimientos, pensando solo en los buenos troncos que tendría para vender. Sin embargo, esa misma noche, Marcelo comenzó a notar cosas extrañas mientras intentaba dormir. Escuchó ruidos de pisadas cerca de su choza. Primero pensó que eran sus caballos, pero al asomarse no vio nada fuera de lugar. Cerró la puerta y volvió a la cama. Pero apenas logró cerrar los ojos cuando escuchó un suave golpeteo, como si alguien estuviera rajuñando las paredes de madera. Los ruidos continuaron durante horas, y al mirar por la ventana alcanzó a ver una sombra pequeña y delgada que se movía rápidamente entre los árboles. Al día siguiente, Marcelo se despertó exhausto y confundido, pero pensó que simplemente había sido producto de su imaginación. Salió a revisar sus animales, y encontró algo que le heló la sangre. Su gallinero estaba destruido, las gallinas habían desaparecido y huellas enormes de pies descalzos marcaban el suelo alrededor del lugar. La abuela de Marcelo lo miró con preocupación y le dijo: «Ese es el pomberito, que está enojado porque no respetaste su monte. Mejor que te disculpes y hagas una ofrenda antes de que pase algo peor». Pero Marcelo era terco, y en vez de disculparse se enfureció porque debía disculparse con algo en lo que ni siquiera creía. Esa noche volvió a acostarse sin tomar en cuenta las advertencias de su abuela, pero el pomberito tampoco lo dejó en paz. Apenas cayó la oscuridad, Marcelo empezó a escuchar risas suaves y burlonas que parecían salir del mismo viento. Cuando intentó dormir, sintió un escalofrío en la espalda y se dio cuenta de que algo lo observaba desde el rincón oscuro de la habitación. Con el corazón latiendo a mil, cerró los ojos e intentó no escuchar. La mañana siguiente, la situación empeoró. Su ganado había huido y sus herramientas estaban desparramadas por todo el lugar, algunas incluso desaparecidas. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó que el pomberito murmuraba su nombre, y fue entonces cuando el miedo se apoderó completamente de él. Desesperado, Marcelo decidió finalmente hacerle caso a las palabras de su abuela. Llevó un pequeño altar al lugar donde había cortado el árbol,
Dejó frutas, un poco de tabaco y aguardiente. Todo mientras murmuraba sus disculpas al pomberito y prometía no volver a talar sin respeto. Al finalizar la ofrenda dejó el altar y regresó lentamente a su choza. Esa noche, por primera vez en semanas, Marcelo durmió en paz, sin escuchar pasos, risas, ni sentir la incómoda presencia del pomberito. Desde ese momento, jamás volvió a desafiar al monte ni a su guardián. Cada vez que necesitaba madera o cazar algo, pedía permiso en silencio y siempre dejaba alguna ofrenda a la sombra de los árboles.